Hola amigos de Pintura Fácil, el día de hoy vamos a pintar una linda tarjeta con acuarelas y una técnica especial con rayas blancas que ya la puedes ver en nuestra tarjetita, que te va a servir para felicitar cumpleaños, para dar enhorabuenas, realmente para lo que quieras. Puedes aplicar este diseño y esta técnica de enmascarado que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a comenzar el trabajo de hoy transfiriendo el diseño que te damos en nuestra web a un papel de cartulina, una cartulina especial para acuarelas. Vamos a empezar a aplicar la máscara líquida, pero de una forma que te voy a enseñar ahora. Vas a utilizar lo que se llama una mesa de luz. Si no tuvieses una mesa de luz como la de la imagen que te estoy mostrando a continuación, puedes utilizar una mesa de cristal poniendo debajo una lámpara. La idea es calcar el diseño a través de la cartulina, ayudándote de la luz que va a estar por debajo, y de esa forma puedas aplicar la máscara líquida sin tener que dibujar el diseño al lápiz. Así es que sin dibujar el diseño con el lápiz, vamos a aplicar la máscara líquida en el dibujo haciendo un delineado, pero todo hecho en máscara líquida, y posteriormente lo dejaremos secar para empezar a trabajar con nuestra acuarela. Ahora que ya tenemos todo el diseño y que ya ha secado la máscara líquida, podemos empezar a pintar. Los colores entonces que vamos a utilizar para dar el fondo son estos: un verde claro, un verde oscuro y un amarillo. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear una aguada con el verde oscuro y vamos a empezar a aplicarla en el fondo. Acuérdate que como ya hemos creado digamos la veladura con la máscara, ¿sí? Podemos pasar, por ejemplo, mira, encima de estas ramitas sin ningún problema, porque la máscara va a protegerlas de que pueda pasar pintura del otro lado, ¿sí? De todas formas intento no pasarme de la línea para poder después pintar con los colores de cada zona. Vale, ahora aprovechando que aún la pintura está húmeda, vamos a ir intercalando con aguada verde claro y un poco de amarillo. Sí, entonces mira, voy poniendo verde claro y voy integrando. Mientras que todo está totalmente húmedo, voy integrando por zonas con el verde oscuro que habíamos puesto inicialmente. Y así voy a lograr unos como degradés de colores, pero hay que hacerlo rápido y mientras que la pintura todavía está húmeda. Así los integramos los unos con los otros. Y vamos creando pues zonas más luminosas. Esto, acuérdate, como siempre, es como tú vayas sintiendo la pintura.
Y ahora con amarillo voy a aplicar algunas zonas para darles un pelín más de intensidad, más de luz. Nada, lo voy aplicando por donde me gusta y voy equilibrando los colores. Vale, pues yo dejaría el fondo secar de esta forma para continuar con el resto. Mientras se va secando nuestro trabajo, ¿sí? de la tapa, pues vamos a ir pintando nuestro pajarito, y para esto voy a escoger pintar la base con un naranja claro, ¿sí? Luego iremos aplicando un poquito de naranja oscuro y amarillo, y así vamos a lograr trabajar igualmente pues muchas tonalidades, que son lo que hace que la acuarela pues sea mucho más bonita. Entonces recuerda, esta primera capa la damos, ¿sí? Con cuidado de no pasarnos de los bordes que hemos puesto para no interferir con las otras áreas. Vamos dándole esta primera capa así, donde ya he mezclado dos colores, para luego ir dándole un poquito más de intensidad. Ahora vamos a ir pintando mientras que el pajarito se seca. Vamos a pintar las florecitas, para lo cual he preparado un rosa claro, que es una especie así como de color carne, y vamos a dar una primera capa. He hecho esta aguada bien concentrada y vamos a ir pintando nuestras florecitas dando esta primera capa, y luego lo vamos a aplicar un magenta. Esta de aquí, para que se vea bien en la cámara, lo que vamos haciendo es simplemente aplicar como que si estuviésemos rellenando de aguada. En este caso es una aguada rosa medio color carne. Cubro la superficie y luego le vamos a dar unos toques con magenta. No se trata de repasarlo todo, sino de ir aplicando para que el magenta y este color carne pues luego puedan crear su propio movimiento. Vamos a darle un poquito más de color al pajarito con naranja y vuelvo a aplicar. Siempre, aunque yo pase aquí encima, vas a ver que siempre los colores que ya pusimos van a quedar. Ahora simplemente le estoy dando un poquito más de intensidad.
puedo volver a aplicar un poquito de naranja más oscuro. Si no tuvieras naranja oscuro, puedes aplicar un poquito de rojo y eso te va a dar más juego con los colores que tienes y poder crear degradés, unos bonitos degradés de color. Por acá pongo, por ejemplo, un naranja muy pálido y puedo intensificar un poquito más por aquí, por ahí. Ahora que la figura ya se está secando más, vamos a aprovechar y vamos a pintar el pico. Y entonces voy a usar un amarillo claro. Y como siempre, vamos a dar una base. Y luego vamos a ir incorporando un poco de color. En este caso estoy dando un naranja para aplicar así en diferentes zonas. Y vamos a dejarlo secar de esta forma. Voy a pintar las hojas con un poquito de amarillo, ¿sí? Muy suavecito. Y luego les vamos a aplicar un poquito de verde claro para lograr un color verde pero más claro y que logre hacer cierto contraste. Entonces aquí le aplico entonces un poquito de verde mientras que la pintura está todavía húmeda y que pueda hacer esos degradés de colores. Vamos a pintar el corazón del mismo rosa que las flores, para lo cual aplicamos primero, igual que antes, el color rosa o carne que habíamos aplicado en las florecitas y le vamos a aplicar luego el magenta. Ya en los centros de las flores simplemente le vamos a aplicar un amarillo clarito, ¿sí? Simplemente rellenándolo de esta forma. Y ahora sí, dejamos secar el trabajo hasta que esté totalmente seca la acuarela y que podamos empezar con la etapa siguiente. Mira, nuestra acuarela ya está seca y entonces lo que vamos a empezar a hacer ahora es retirar suavemente, ¿sí? Como quien va frotando, o si quieres así con la uña, ¿sí? Vamos a ir retirando lo que es la máscara líquida y vas a ver cómo te van a ir quedando los bordes en blanco, así como este, ¿vale? Yo me voy a quedar retirando los bordes para mostrarte cómo queda el acabado. Mira, ya le hemos quitado entonces toda la goma y nuestra tarjeta estaría acabada. A lo mejor faltaría simplemente alisarla, doblarla y ya tendrías tu tarjeta lista. Espero que el trabajo de esta linda tarjeta con acuarelas te haya gustado. Realmente es una idea que puedes utilizar de muchas formas, hasta el dibujo lo puedes aplicar en otras texturas. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y hacerme un me gusta si te gustó nuestro vídeo. Nos vemos muy pronto. Adiós.